Feliz día para toda mi comunidad episcopal San Lucas. Bienvenidos pues a su catequesis importante de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante, uno de los más valiosos de toda la catequesis. Nada más y nada menos tenemos que hablar de la Sagrada Escritura. Ahí está, de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar sobre este tema importante que debemos comprender mucho, porque vamos a mirar exactamente lo importante que es para nosotros este tema. Vamos a mirarlo con su momento muy claro, vamos a comprender esto y vamos a comenzar con esto. Para nosotros, la iglesia anglicana, ahí está, de nuestra comunidad anglicana, la Sagrada Escritura la tenemos primero como fuente en la teología, en nuestra teología de anglicanos episcopales, ¿sí? De hecho, Richard Juncker, de 1554 a 1600, un reverendo muy importante, habló de el trípode que es fuente de nuestra teología, y lo primero que está es la Sagrada Biblia o la Sagrada Escritura o la Biblia, como segundo la tradición y como tercero la razón. Vamos a manejar uno de cada uno de los temas. Primero encontramos que la fuente de toda autoridad en nuestra fe, en lo que creemos, es la misma Sagrada Escritura, ¿sí? Es donde está todo lo que creemos. En ella se encuentra todo lo necesario para nuestra salvación, ¿sí? En ella se encuentra todo lo necesario para nuestra salvación. Allá está todo la revelación de Dios. La tradición, pues la tradición nos ayuda a interpretar la escritura, la Sagrada Escritura, y nos permite ver cómo los primeros cristianos vivían su fe e interpretar la Sagrada Escritura, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tocando la puerta, nuestra obispa está tocando la puerta para consagrar un templo, o para entrar a un templo con el báculo. Tradición. Y la razón nos ayuda a entender y explicar en momento específico la doctrina y práctica de la iglesia. Es decir, la razón ayuda a entender a la fe y la fe ayuda a creer a la razón. Por eso es tan importante que nuestra fe sea formada en la razón, ¿sí? Sea estudiado, sea comprendido lo que creemos y entendemos, porque una fe sin conocimiento no tiene sentido de ser. Sigamos entonces. También en el cuadrilátero de Chicago Lambert, tengamos en cuenta que Lambert es donde nosotros nos reunimos, es donde se une la comunión anglicana cada 10 años. Este año teníamos el encuentro, pero por hechos históricos no ha sido posible, donde se reúnen todos los obispos del mundo entero, invitados precisamente por el primado anglicano Justin Weaver, ¿sí? Pues el reverendo William Reed habló de el cuadrilátero, y aquí encontramos que lo primero que él tiene presente es que la Sagrada Escritura es lo principal. La Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento contiene todas las cosas necesarias para nuestra salvación. Además del cuadrilátero, pues encontramos que el episcopado histórico, o sea, nuestros obispos, nuestro sacerdocio, nuestra ordenación también tiene historia, viene desde los apóstoles, ¿sí? O sea, nosotros también tenemos al episcopado, somos el sacerdocio instituido por Jesús, ¿sí? El episcopado histórico adaptado a las condiciones locales de los pueblos y a las necesidades de la iglesia, ¿sí? Según la cultura, según lo que vivimos, la doctrina, el ritual, la vida, se acopla, ¿sí? Se acopla. También nuestra fe está cimentada en los credos, en el credo apostólico, símbolo bautismal, y el credo niceno, declaración suficiente de fe cristiana, ¿sí? Ahí está presente. Y tenemos nuestros sacramentos principales, que es el bautismo y la Eucaristía, dos sacramentos requisitos de salvación ya administrados conforme a la tradición apostólica, ¿sí? Instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En lo necesario, unidad, en lo
en lo no esencial, libertad y en todo caridad. Provincia Católica de Rito Anglicano de América Latina, nosotros los episcopales, especialmente. Sigamos acá. Entonces, ya sabiendo eso, que la Sagrada Escritura es nuestra base en la iglesia, encontramos que ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la primera pregunta que encontramos acá. Permíteme que se me va. Entonces, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras, comúnmente llamadas Biblia, son los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Frecuentemente se incluye en la Biblia otros libros llamados apócrifos. Los apócrifos o libros deuterocanónicos o del segundo canon, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar un poquito sobre ello. ¿Qué es la Biblia entonces? La Biblia, aquí encontramos que el término Biblia en plural libros, de la palabra griega biblion, que significa Biblia. Es una colección de libros sagrados escritos por diferentes autores en lenguas, épocas y estilos literarios diversos. En toda una biblioteca religiosa de un pueblo está recopilada en un solo volumen, que es lo que conocemos como Biblia. Para San Jerónimo es la llamada Divina Biblioteca. La división de la Biblia, ¿cómo está constituida? Pues tanto las dos religiones, judía y cristiana, tenemos un 80%, para nosotros los cristianos tenemos en dos bloques, un 80% que es el Antiguo o el Viejo Testamento, y el segundo se llama Nuevo Testamento, el 20%. ¿Sí? Ahí encontramos un rabino estudiando la Sagrada Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué testamentos? ¿Por qué se llaman testamentos? No es que sean legados de Moisés y de nuestro Señor Jesucristo. No, significa alianza entre Dios y el pueblo, que se firma con testigos, ¿sí? Que se firman con testigos. Y los testigos son, pues, los patriarcas, los profetas, los reyes y todos los llamados por el Señor en el Antiguo Testamento, por Jesús, por los apóstoles en el Nuevo Testamento especialmente. La Sagrada Escritura o Biblia tiene su origen histórico en los idiomas. Tiene 3 idiomas específicamente: en hebreo y arameo por un lado y griego por otro lado. En hebreo, la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento está escrito en este idioma, sí, en hebreo, que es el idioma del antiguo pueblo de Israel. La excepción son algunas partes del libro de Daniel y Esdras, ¿sí? Que fueron escritos en arameo, lengua hermana del hebreo, lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y el griego, cuando Alejandro Magno conquistó Palestina, pues el griego pasó a ser la lengua oficial, ¿sí? Desde el siglo III antes de Cristo exactamente, ya existían los sabios de Alejandría, hicieron la traducción de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, del hebreo y arameo al griego, que se llama Septuagésima, la versión que utilizaron los primeros cristianos, especialmente Pablo, Lucas y Marcos, ¿sí? Y ya el Nuevo Testamento está escrito en griego. Sigamos adelante. La Biblia judía. Pues realmente Biblia judía no es. Es la ley, son los profetas, son los libros sapienciales especialmente, ¿sí? Pues los cristianos, a diferencia de los cristianos, pues nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, pero para los judíos no. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que está dividido en 3 grandes momentos, ¿sí? Está la Torá, están los Nevi'im y están los Ketuvim, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son. Pues los Nevi'im es la ley, perdón, son 24 libros, ¿no? La Torá son 5 libros, que para nosotros son los Pentateucos, el Pentateuco. Los Nevi'im son los profetas, son 8 libros, y los Ketuvim son escritos sapienciales, que son 11 libros, ¿sí? Vamos a mirarlos cuáles son. Aquí están. La Torá está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio.
Y en Nevi'im están los profetas anteriores y posteriores. Anteriores pues está Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Y posteriores está Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores que son Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Ahum, bueno, Sofonías, Zacarías, Malaquías, ¿listo? Y Ketubín están los libros sabios, que es los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar, de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Ahí está desarrollado lo que es la Biblia judía. Sigamos adelante. Eh, Ahora miremos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación tiene la Biblia cristiana y la Biblia judía? ¿Por qué? ¿Y por qué los protestantes, la Biblia protestante? ¿Cómo así que no existe 7 libros? ¿Sí? Vamos a entender esa partecita importante, a ver cómo funciona. En relación de los escritos del Antiguo Testamento, existen diferencias entre la Biblia judía, la Biblia protestante con la Biblia católica. Vamos a mirar. La católica significa que es la Biblia de todos, ¿sí? La Biblia protestante, pues que está basada precisamente en la Reforma Protestante, especialmente, ¿sí? Y la Biblia judía para los judíos, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a mirar cómo está situada. Primero que todo están los apócrifos o apócrifas, ¿sí? Son los libros que en nuestro libro de oración común lo dice, que es la colección de libros adicionales escritos por el pueblo del Antiguo Pacto y usamos en la Iglesia Cristiana Católica. En nuestro caso somos católicos, entonces también usamos estos libros, ¿sí? Los tenemos presentes. Vamos a mirar cuáles son exactamente, cuáles son estos libros. Pues realmente son Judith, Tobías, ¿sí? Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segundo de Macabeos. ¿Por qué? Porque están escritos en griego. También los capítulos 13 y 14 y versículos 24 al 90 del capítulo 3 del libro de Daniel y los capítulos del 11 al 16 del libro de Esther, ¿sí? No se tienen en cuenta precisamente, esos son los libros que no tienen en cuenta el judaísmo. ¿Por qué? Porque son escritos después, en griego, ¿sí? En griego, por eso no se tienen en cuenta. Y esos son los que llaman deuterocanónicos, o sea, aparecen en el segundo canon. ¿Por qué? Ahí vamos a mirar. Porque resulta que cuando ya Cristo, cuando llegó Cristo ya estaban estas 2 versiones, ¿no? De la Biblia judía, ¿sí? La original del hebreo y la traducción en griega, que conocemos como Septuagésima, ¿sí? Septuagésima o 7 columnas, que es escrita en griego por los 70 sabios. Septuagésima también es por los 70 sabios, escrita por los 70 sabios. Ya viene el nuevo canon, ¿sí? O deuterocanónico o segundo canon, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Para nosotros lo tenemos presente, ¿sí? Lo tenemos presente. Ya en la Biblia católica protestante, pues el protestantismo, ahí está. Esta es una versión de la Biblia del siglo XIX de Lutero, ¿sí? De Lutero. Y encontramos que, pues, se adoptó la versión judía del Antiguo Testamento, o sea, del antiguo judaísmo, conservando esa versión y pues manteniendo la parte griega del Nuevo Testamento, claro está, queriendo mantener los orígenes, es la tendencia nada más. Nosotros como somos línea de media y somos católicos, mantenemos los libros deuterocanónicos o segundo canon del Antiguo Testamento, los que acabamos de nombrar, ¿ya? Muy bien. De hecho, nuestra versión que nosotros manejamos en nuestra liturgia es precisamente la Dios hablado ecuménica, ¿sí? La Dios hablado ecuménica, si ustedes quieren comprender un poquito más, esa es lo que es la Biblia que leemos en la liturgia, en todo momento, ¿sí? Porque esa es la que por conferencia tomamos como versión para la liturgia, especialmente, ¿ya? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento entonces encontramos que la Sagrada Escritura fue
escrita como Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pues frecuentemente se incluye pues los apócrifos, la apócrifa, ¿sí? Libro deuterocanónico, ahí está, están presentes ellos. Entonces aquí encontramos ello. Aquí miremos acá. En la biblioteca está formada por 46 libros, ¿sí? De los cuales son 5 de Pentateuco, 16 de libros históricos, 18 de los libros proféticos, los 7 libros poéticos y sapienciales, especialmente. Entonces vamos a mirar acá, ello, y aquí encontramos todos los de Pentateuco son estos, son los mismos de la Torá, de la Biblia judía. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sí? ¿Qué enseñanzas tienen? Pues aquí encontramos que están compuestos por 5 libros, ahí están. Está la creación del mundo y el hombre, formación del pueblo de Israel, su liberación y condición a través del desierto hacia la tierra prometida a Abraham y su descendencia, las normas básicas que deben regir una sociedad justa y fraterna, donde está el pacto antiguo, que ya lo estudiamos en las catequesis anteriores. También encontramos los libros históricos, aquí están los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, los libros primero y segundo de Samuel, los libros de Reyes, los 3 libros de Reyes, los 4 libros los libros de Reyes, primero y segundo de Reyes exactamente, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y lo que aparece en rojo es precisamente los deuterocanónicos o los libros en griego que no aceptan los antiguos judíos, pero los judíos griegos sí los aceptan. Y nosotros como cristianos de origen griego también, pues griego en razón de que Pablo la estudiaba, ¿no? Y más de unos de los apóstoles era la Biblia que tenían presente, ¿no? Entonces tenemos presente también ese canon. ¿Qué enseñanzas tienen estos? Exactamente. La enseñanza principalmente muestra los diversos momentos de la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida y en el exilio. Narra sus grandezas y luchas, nos cuentan las consecuencias prácticas de su fidelidad o infidelidad al Dios de la alianza y a su alianza, ¿no? Claro está. Ahí cuenta todo el camino del crecimiento del pueblo de Israel. Ya los libros proféticos encontramos aquí. Encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es de parte de Jeremías, Baruch, que es deuterocanónico, Ezequiel, Daniel, una parte de Daniel, ¿sí? Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué afirman estos exactamente? ¿Qué hablan estos exactamente? Son una crítica profunda del presente para abrir camino hacia el futuro, ¿no? Antes del exilio en Babilonia, pues, era la crítica de las estructuras políticas, la economía, social, la sociedad, la religión injusta, la opresión, exigiendo radicalmente una sociedad más justa y de derecho, ¿no? Y después del exilio, pues, los anunciadores, los profetas, anunciaban la consolación y la esperanza en el Señor, en la salvación, y ya en el proyecto de la nueva alianza con Dios, ¿sí? La nueva alianza y eterna con Dios. Y encontramos libros poéticos sapienciales, que está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, ¿sí? Cantar de los Cantares, Sabiduría, que es uno de los griegos, y Eclesiástico es Sirácida, que también es uno de los de la deuterocanónicos, ¿sí? Volvamos. ¿Qué nos enseñan estos libros? Presentan reflexiones de Israel a partir de experiencias concretas de vida, ¿sí? Trata de los problemas personales que surgen de la existencia de cada uno, que existe con discernimiento para que puedan encontrar el sentido y la realización de su vida a través de Dios, ¿sí? Esa es la tendencia importante. Entonces ahí está. Entonces ahí está el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento, que es un poco más largo porque es más grande. Tiene pues
Son más poquitos, pero tienen más libros, ¿sí? En el Nuevo Testamento consiste, pues, los libros escritos en el Nuevo Pacto, ¿sí? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Partamos de ese hecho, ¿sí? La Sagrada Escritura es inspiración del Espíritu Santo, escrito por los hombres, para dar a conocer la vida y enseñanzas de Jesús y proclamar la buena nueva del reino del pueblo de Dios. Pues aquí encontramos que está dividido en 27 libros agrupados de esta manera. 4 libros de evangelios, un libro de los Hechos de los Apóstoles, 21 cartas o epístolas y el libro del Apocalipsis, que es único, nada más. Vamos a mirar cada uno de estos. Entonces aquí encontramos que los evangelios. ¿Por qué estos 4 evangelios? Siempre me han preguntado eso. ¿Por qué estos 4 evangelios y no los demás? Bueno, también hay evangelios apócrifos, ¿no? Pero ¿por qué razón estos 4 evangelios? Primero porque los apóstoles y los nuevos y los patriarcas, o sea, los sucesores de los apóstoles, con los primeros concilios, afirmaron que estos eran los evangelios por 4 condiciones. Primero, porque fueron escritos antes de terminar el primer siglo. Segundo, porque hablan de las enseñanzas de Jesús. Tercero, porque el protagonista es Jesús, no otra persona. Y cuarto, pues está resumido toda la revelación de Dios tal cual es. No hay añadidura más, sino ello nada más. ¿Sí? Entonces, por eso está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Seguimos acá. Encontramos aquí, entonces, ¿qué son? Evangelios son de la palabra griega que significa buena noticia. O sea, los evangelios son una buena noticia. Son escritos que nacieron de la comunidad cristiana particulares, reflejan sus necesidades, sus problemas y sus compromisos en la fe con Cristo. Muy pronto comenzaron a circular por toda la comunidad y se volvieron patrimonio de la iglesia. ¿Sí? Ahí está. Encontramos que su objetivo, ¿cuál era? No era hacer biografía de Jesús, sino aclarar y mantener vivo las comunidades en el compromiso de Jesús primero. Así, las comunidades podrían recordar continuamente lo que debían decir y hacer y de cómo eran llamadas a seguir el camino trazado por Jesús. Ahí está. Ya, sigamos. Encontramos el resumen acá. Ay, espérame. El resumen son estos. Pues Mateo muestra a Jesús como el maestro de la justicia. Marcos está la pregunta, ¿quién es Jesús? O sea, él busca la identidad de Jesús. Lucas habla de Jesús nace la nueva historia, ¿sí? Donde está el nuevo pacto. Y Juan habla de Jesús que es el camino, la verdad y la vida. De hecho, nuestra parroquia es de San Lucas, entonces ahí está presente nuestro patrono, que es el que aparece con el buey, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, pues ya los Hechos de los Apóstoles, ya también de nuestro patrono, por quien está nombrado en nuestra parroquia, que es San Lucas. Aparte del testimonio que ya lo hace a través de San Lucas, ya en la segunda parte es los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Habla ya de la vida terrena, la parte política del judaísmo, ¿sí? Y pues ya habla de las actividades de los apóstoles. De hecho, se divide en 2 partes. Una primera parte con Pedro y la segunda parte como protagonista Pablo. Y los otros demás apóstoles, claro está. Pero está formado por eso. Y en resumen, pues en resumen está esto. ¿Sí? Lo encontramos en el primer capítulo, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Ser testigos del mundo. Ahí está, de todo el mundo, al cual todos estamos llamados. Seguimos acá. Las cartas o epístolas, no pistolas, sino epístolas, ¿no? O escritos para todos, ¿no? Primero están las cartas de Pablo, ahí están. Recuerden un momentico, claro, entonces ahí son las escritas por Pablo y a diversas comunidades y de algunos colaboradores, ¿sí? Están 2 cartas de Corintios,
una sola carta de Gálatas, una para Éfesos, para los Efesios, una para los Filipenses, una para los Colosenses, dos para los Tesalonicenses, una para los Hebreos, dos para Timoteo, una para Tito y una para Filemón. Eh, ¿Qué son? Son respuestas a situaciones concretas y problemas específicos de las primeras comunidades, ¿sí? Pablo trató de explicar frente a los interrogantes sobre la vida ritual, sobre la vida de fe, sobre la vida moral, ante las tierras paganas, ante la fe pagana que existía en todas partes, la griega y de todos los pueblos, ¿sí? ¿Cómo cómo ser cristiano frente a todas las culturas presentes en el momento de Imperio Romano? Ten en cuenta que el Evangelio tenía que ir para todas partes, a todo el mundo, ¿no? Cartas católicas, pues realmente son 7 cartas, una de Santiago, 2 de Pedro, 3 del apóstol San Juan y una de Judas Tadeo para nuestra cultura, que llamamos como Judas Tadeo, ¿sí? No el Iscariote, sino Tadeo, ¿ya? ¿Qué dicen ellas exactamente? Se llaman católicas porque son universales. Ten en cuenta que católico significa universal, ¿sí? O sea, nosotros somos iglesia universal, ¿sí? La iglesia católica es universal, es de todos, ¿sí? Lleva ese nombre porque no fueron escritas a una comunidad específica en particular, sino para toda la iglesia especialmente. Y el Apocalipsis, que es un libro muy especial, que en griego significa revelación, ¿sí? Revelación. No es un libro que revela el fin del mundo, ¿no? Fue escrito para animar a los cristianos que sufrían las persecuciones que fueron los 3 primeros siglos, especialmente en ese primer siglo. Ten en cuenta que Juan murió terminando el primer siglo en Patmos, ¿sí? En la isla de Patmos. Y fue el último de los apóstoles. Entonces, él se dio cuenta y la comunidad se dio cuenta de la persecución tan tremenda que empezó por el Imperio Romano, ¿sí? Primero con Jesús y después con ellos, exactamente. Encontramos al primer mártir, que es el diácono Esteban, ¿no? Y así, todos. Podemos decir que en el Evangelio de Jesús resucitado, pues comienza con la manifestación de Jesús como Señor del universo y de la historia. Eso es lo que quiere afirmar el Apocalipsis, ¿sí? Jesús es el Señor del universo y de la historia. En resumen, ya después entraremos a estudiar un poquito más, ya en el curso bíblico de la parroquia, en el momento que se programe, lo haremos en comunidad. Su lenguaje, pues, habla de Dios Yahvé, pues ahí habla de las persecuciones y gran calamidad, derrotas de los adversarios y el avenimiento de la nueva era de paz y felicidad por los seguidores de Dios, quienes conforman un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es del Apocalipsis, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora nos queda por hacer 2 preguntas. Aquí está una que quiero que hablemos, la una, y para que me deje leerla bien antes de que se dispare, se abre. ¿Por qué llamamos a la Sagrada Escritura palabra de Dios? Vamos a mirar. La llamamos palabra de Dios porque Él la inspiró. Es inspiración de Dios. Ahí está. Vemos ahí, es inspiración de Dios. Por gracia del Espíritu Santo, porque Él aspiró. Y Él aspiró autores humanos. O sea, la Biblia es escrita, inspirada por Dios, revelación de Dios, escrita por los hombres, partamos de ese hecho, y todavía nos sigue hablando por medio de la Biblia. No sé si cada quien ha tenido esa experiencia de que usted en un momento importante abre la palabra de Dios, aparece un versículo y Dios le habla a través de ese versículo. Puede pasar. Eso es muy importante tener presente ello. La palabra de Dios habla precisamente eso. La palabra de Dios es como espada de 2 filos, ¿no? Entra dejando huella. Debe entrar dejando huella. ¿Cómo entendemos el significado de la Biblia? Pues especialmente,
El testigo interno de la Sagrada Escritura y que lo atestigua todo es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Es el mismo Espíritu Santo. Entendemos que el significado de la Biblia como con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos siempre pedir el Espíritu Santo, la iluminación, siempre. Quien guía a la iglesia en la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Importante. Importante la oración de la Sagrada Escritura. Ese es lo más importante, tener presente ello. ¿Sí? Las dos últimas preguntas las encontramos en el libro de oración común. Ya saben, no se nos olviden escribirnos a nuestra parroquia, ¿sí? A nuestra parroquia, por favor, a todas las comunidades, a todas las redes sociales. Debajo de este video pueden poner sus comentarios, pueden escribirnos a nuestro correo pe.sanlucas.medellin@gmail.com o pueden llamar a nuestro vicario parroquial al 320-236-9590. Importante ello, para que tengan en cuenta eso. Les habla precisamente esta catequesis, la hago yo. Soy Fray Alexander Castro Rodríguez, soy ministro de la Parroquia Episcopal San Lucas, perteneciente a la Iglesia Episcopal Anglicana de Colombia, que es parte de una santa, católica, apostólica Iglesia de Cristo, iglesia oficial de la Comunidad Anglicana, única en Colombia, ¿sí? Única en Colombia. Tengan en cuenta estas cosas importantes. Muy bien, muchísimas gracias por estar presentes en esta catequesis. Muchas bendiciones, mucha fortaleza, mucho crecimiento en estos momentos de vida. Bendiciones, muchas bendiciones. Muchas bendiciones.